Buenos días, hermanos. Estamos en la unidad 3 de nuestros expositores llamada ¿Por qué necesitamos la Biblia? La lección del día de hoy se llama La Biblia habla a la sociedad. Nuestro texto se encuentra en Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hemos visto la autoridad de la palabra de Dios, cómo Él nos creó con un propósito a su imagen y semejanza. La palabra de Dios habla y orienta el camino de la humanidad, habla al hombre a nivel personal, pero también familiar, y va más allá. Él habla a toda una sociedad. Como ejemplo encontramos al pueblo de Israel. Dios no solo habló a Abraham, se presentó a Isaac, hijo de Abraham, y a Jacob, nieto de Abraham. Él trató con cada uno de ellos y cada uno de ellos les prometió bendición. También que su simiente sería de bendición a toda la tierra. Jehová escogió a la nación de Israel para ser de ejemplo a las demás naciones. Ejemplo de cómo el hombre puede vivir adecuadamente con la guía del mismo Creador. Y hablando más profundamente, sabemos que de la línea de los judíos vendría la mayor bendición a la humanidad, que sería la misma vida de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Jehová da al pueblo de Israel la ley para que el pueblo pueda vivir de una manera correcta, para que el pueblo depositara su fe en Dios solamente. De esta manera les promete que si ponían en práctica cada una de estas normas de vida, serían una sociedad ejemplar, con la bendición del mismo Dios. El punto número 1 es, la Biblia presenta los mandamientos de Dios. Deuteronomio 5, 6, 22, 32, 33. Son 10 mandamientos, también se encuentran en Éxodo 20. Los 4 primeros hacen referencia a la relación del ser humano con Dios. El resto de los mandamientos hace referencia a la relación de la persona con su prójimo. Aquí hay una gran enseñanza. Los puntos básicos de vida de una sociedad son seguridad, respeto, paz. Pero Dios, antes de dar los mandamientos para que la sociedad viva bien entre sí, primero da los mandamientos para que el hombre viva bien delante de Dios. Esto nos enseña que cuando una sociedad se olvida de darle su lugar a Dios, queda destinada al fracaso. Dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. Estos son los 4. Los 2 primeros son dioses ajenos e imágenes, hacen referencia a la idolatría. Este es un punto, es abominación a Dios. Una de las causas por las cuales Dios envía juicio a la sociedad es por la idolatría. Vemos el ejemplo de la tierra de Canaán que conquistaría el pueblo de Israel. La orden era matar a toda esa gente que se había corrompido. Esa gente practicaba la adoración a diversos dioses, a la luna, a las estrellas, a las cosas creadas. Hay más cosas que practicaban, pero nos abocaremos al tema de la idolatría. Por medio de la historia sabemos que casi todas las culturas siempre han practicado la adoración o veneración a imágenes, estatuas, personas o cosas. Esto no es otra cosa que el mismo Satanás confundiendo la mente del hombre, queriendo robar la gloria de Dios. Siempre ha sido su objetivo y una manera de hacerlo es mediante el engaño, haciendo que el hombre ponga su fe en otras cosas antes de poner su fe solamente en Dios. Pero aquí Dios es claro y nombra con detalle qué es lo que no debe de hacer el hombre. El número 1 dice hacerse dioses ajenos. Número 2, hacerse de imagen o escultura. De lo que esté arriba en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hoy en día hay muchas religiones que practican la veneración a personas, cosas, dioses proyectadas en imágenes, esculturas, collares, pero hay una religión en específico que se justifica diciendo que sus imágenes y esculturas no las adoran, solamente las veneran o las honran. Pero aquí vemos que dice claramente no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tratan de justificarte diciendo que es como si uno trae en su cartera la foto de su hija, su hermano, su madre. Entonces, en este caso, también cometemos idolatría. El caso es que si alguien tiene fotos de sus familiares, jamás se arrodillará ante esas fotos, mucho menos les pediremos ayuda. Porque si esto se hiciera efectivamente se estaría cometiendo idolatría. O también se quieren justificar diciendo que en la cartera portamos billetes o monedas que tienen imagen de algún presidente. El caso es de la misma forma. A ese billete no se le prenden velas o nos arrodillamos ante él.
porque en caso de hacerlo estaríamos cometiendo también idolatría. Siguen justificando, explicando que todo eso se refiere a dioses ajenos, pero que si se trata del mismo Dios que es Cristo, no hay problema. Pero te voy a invitar a que leas Deuteronomio 4 a partir del versículo 11. Dios mismo les recuerda que cuando ellos estuvieron en el monte y vieron la zarza que ardía, dice en el verso 12, oíste la voz de sus palabras, que ninguna figura viste, pero ninguna figura viste. El versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. El 4:16 dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. En otras palabras, no es aceptable ni siquiera el pensar el hacer figura de Dios, porque esto causa corrupción, esto lleva a la idolatría. Aunque se diga que realmente lo que se adora es a Dios mismo, que la imagen solamente es una representación para ayudar a nuestra fe, vemos que la palabra de Dios es clara y ni siquiera eso es permitido por parte de Dios, mucho menos el hacer estatuas a santos o a imágenes o de vírgenes, porque todo es creado. Dice, no te harás imagen de ninguna cosa creada, de lo que esté en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El tercer mandamiento habla de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es necesario que comprendamos que no podemos andar jurando por su nombre, que es sobre todo nombre, mucho menos nombrarlo para hacer algún chiste o por costumbre para resaltar algún pensamiento, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. En las películas vemos que su nombre se ha convertido en una expresión de éxtasis o simplemente nombrarlo cotidianamente. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado de saber que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Otro mandamiento es acerca de guardar el día del Señor. Grande enseñanza, que es dedicarle el tiempo al Señor. Somos hechos a su imagen y semejanza. Dice la palabra que al final de toda la creación Él descansó en el séptimo día. Además de mostrarnos que el hombre necesita reposar de sus obras, de igual forma nos pide un día para consagrarlo a Él. El pueblo de Israel enfatiza el día sábado porque es el día que se le pidió. Es un día que el pueblo de Israel aún hoy en día dedica completamente para la meditación de la palabra, la adoración, la alabanza. Vemos en este tema una gran polémica de los hermanos judíos con los hermanos de entre los gentiles, ya que los cristianos judíos guardaban la ley y algunos de ellos trataban de enseñar rigurosamente a las iglesias que no eran judías sus ritos, fiestas, días, en especial acerca de la circuncisión como requisito para salvación. Pero el apóstol Pablo, que era el encargado por parte de Dios de llevar el evangelio de la incircuncisión para los gentiles, para con los gentiles, en Gálatas 2:7, busca a los apóstoles y acuerdan que los hermanos gentiles no se verían obligados a guardar la ley como lo hacían los judíos, y da 4 cosas: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación. Entonces vemos un comienzo en la iglesia de reunirse el primer día de la semana, tanto en entrega de ofrendas como en realizar cultos. Cristo mismo abre ese tiempo al resucitar el primer día de la semana como primicia, y en el Pentecostés llega el primer día de la semana, o sea, domingo. Es por eso que la iglesia de entre los gentiles puede saber cuál es la voluntad de Dios, que es consagrar no solo un día, sino todos los días para el Señor, pero un día en especial se dedica para la meditación de la palabra de Dios, adoración, alabanzas, oración. Es el día domingo. Pero ¿qué pasa con los que trabajan el domingo? ¿Estarán en pecados por no dedicar el día domingo? En ninguna manera. El concepto es consagrar un tiempo al Señor. Ese es el propósito de este mandamiento, darle el tiempo de nuestro Señor merece. Aunque hay un tema más profundo con respecto al día de reposo, ya que en Hebreos 4 habla del verdadero día de reposo, refiriéndose a la misma persona de Cristo. Dice que todos aquellos que han creído son los que podrán entrar en el reposo. Dice en Génesis acerca del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La pregunta es, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Y qué significa entrar en el reposo de Dios? La respuesta es que el hombre crea en el Señor, que crea en el Señor Jesús, puede entrar en ese reposo, puede llegar a la presencia de Dios. Este es el reposo de Dios. Este es el significado del séptimo día. Por eso era necesario que su pueblo dedicara ese día para reposar, porque era un tipo de la vida del hombre en la presencia de Dios. Y esto solo es a través de la fe en Cristo.
en quien podemos descansar confiadamente. Por eso dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Los 6 mandamientos restantes eran fruto de los 4 primeros. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer y gran mandamiento, dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La consecuencia que puede tener una sociedad de no querer tener a Dios en sus vidas siempre será fatal. Este es el punto 2. La Biblia describe el pecado. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta es la consecuencia de la idolatría. Si buscamos en la Biblia encontraremos que después de la idolatría sigue que el hombre comienza a vivir en pecado, pecados grandes. Dice aquí la palabra de Dios que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Viene un estilo de vida que no es el correcto de la naturaleza que Dios dio tanto al hombre como a la mujer. Habla de pecados fuertes, habla de una mente reprobada. Esto es lo que le espera a una sociedad que no toma en cuenta la palabra de Dios. Pero dice la palabra en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el punto 3. La Biblia revela a un Dios perdonador. Romanos 3 del 21 al 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sin Dios la sociedad está destinada a una vida en decadencia. La clave es que se dé a predicar el nombre de Cristo. Él es el único que puede hacer la maravilla de sanar la mente de las personas. Llega un momento en toda sociedad en donde cuando no quieren escuchar, Dios permite la calamidad como juicio. En algunos casos encontramos que el pecado y la maldad del hombre es tan extrema que el juicio de Dios es devastador. Está el caso de los amorreos, jebuseos, heteos. En otro pasaje también vemos el caso de Sodoma y Gomorra, pueblos enteros que Dios quitó de su presencia, pero también vemos el caso de Nínive. Dios tiene misericordia, manda a Jonás a predicar, el pueblo de Nínive se arrepiente y entonces Dios no los destruye, Dios los perdona. Creo que esa es la clave para nuestra sociedad del día de hoy. Se necesita que se predique para que comprendan que necesitan arrepentirse de la vida que llevan. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Meditemos en cuál ha sido nuestra participación como hijos de Dios. Pongámonos a cuenta, el Señor sigue llamando para que nuestras vidas porten toda la bendición que Dios tiene para nosotros, pero también para predicar a la sociedad lo que dice la palabra, para que nos vaya bien, para que el Señor tenga misericordia de nuestra sociedad. Ese será el legado que dejemos a nuestras generaciones. El tema fue la Biblia habla a la sociedad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.